Partimos nosotros de que México se encuentra sumido en una gran crisis, no solamente que se refleja no solamente en el campo, sino en todos los aspectos de la economía. Y uno de sus ángulos de esta crisis tiene que ver con promover políticas públicas impropias para desarrollar la productividad en el campo mexicano. Ante este escenario, nosotros nos preguntamos que si hay opciones tecnológicas a nivel local para promover la productividad de los productores de subsistencia. Nosotros trabajamos con productores de subsistencia, principalmente con productores de maíz de temporal. Decimos que sí hay alternativas, porque la crisis, si bien es cierto, ocasiona muchos problemas, también representa una oportunidad para buscar otras propuestas. Nuestra propuesta estratégica tiene que ver con aplicar modelos de manejo alternativos basados en la evaluación de tecnologías. ¿Por qué? Antes de entrarle a la evaluación, nosotros nos preguntamos ¿por qué con maíz de temporal? Bueno, primero porque en las zonas donde se cultiva maíz de temporal es donde viven los productores más pobres, los productores más marginados, ¿sí? Veamos, por ejemplo, los productores que se encuentran especializados en la producción de maíz. Tenemos Chiapas, tenemos Chiapas, ¿con cuál se? Tenemos Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla. Los 4 estados en ese orden que tienen los mayores niveles de pobreza extrema, de pobreza alimentaria y de inseguridad alimentaria. Estos cuatro estados, en 1980, del total de la superficie de maíz de temporal sembrado, ellos cultivaban el 28%. Y en 2014, es decir, 35 años después, cuando ya se aplicaron las políticas neoliberales en el campo mexicano, cuando se llevó a cabo las contrarreformas al artículo 27, ¿sí? Después de eso, tenemos que estos 4 estados concentran el 35% del total del maíz sembrado a nivel de República Mexicana. ¿Por qué? Pues porque el maíz es el principal alimento del cuerpo y del espíritu de los mexicanos. Esa es la respuesta rápida. Además, que decía que estos estados están, válgame Dios, estos estados están especializados en la producción de maíz. Si podemos ver los efectos de la aplicación de los paquetes tecnológicos que nacen de la Revolución Verde, prácticamente no han tenido ningún impacto en la productividad. En 35 años el rendimiento se ha incrementado 660 kilogramos por hectárea, es decir, un crecimiento promedio de 0.82%. Nada. O sea, no tenemos prácticamente crecimiento. Y entonces lo que nosotros proponemos es nuevas formas de manejo que tengan un impacto en la productividad. Pero nosotros decimos que para eso tenemos que primeramente evaluar las formas como el productor lleva a cabo el manejo del maíz. Este trabajo lo realizamos más o menos durante 8 años, de 2002 a 2009. Estudiamos todo el estado de Tlaxcala y 9 municipios de aquí del estado de Puebla, y lo que encontramos
lo que encontramos en todos ellos, primero es que el maíz se siembra como milpa. ¿Qué significa que se siembre como milpa? Que se siembre asociado con otros cultivos. Los principales que acompañan al maíz en tierra caliente es frijol y calabaza. En el altiplano, a veces el frijol es modificado por haba. Pero a final de cuentas esa es la diferencia entre milpa y maíz. La segunda cuestión que encontramos es que el manejo de la milpa se basa en un diálogo de saberes. ¿Y qué entendemos por un diálogo de saberes aquí? Entendemos que en el proceso productivo de la milpa se combinan dos tecnologías generadas en épocas distintas. Eso para nosotros es el diálogo de saberes. La convergencia de dos tecnologías en la producción o en el manejo de la milpa. Y miren, yo estoy poniendo aquí el caso de Coexala, y veamos cómo estas tecnologías, que son las tecnologías modernas, y que el índice de apropiación de tecnologías radicales nos permitió medir qué tanto el paquete tecnológico propuesto por el INIFAP era utilizado por los campesinos. Y lo que encontramos es que es muy bajo su uso, ¿sí? En promedio, un poco más de una cuarta parte del paquete tecnológico es utilizado por los campesinos de Coexala, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos el grado de empleo de tecnologías progresivas que están relacionadas con las tecnologías de origen campesino, pues vemos que este índice es mucho más elevado que las tecnologías modernas. 70% aquí, y aquí pues 27%, ¿sí? Pero también aquí podemos observar que el impacto que tienen las tecnologías modernas o tecnologías radicales no se nota su impacto en la productividad. Por ejemplo, utilizó más de 15 puntos del paquete tecnológico del INIFAP y su rendimiento apenas creció 3 kilogramos. Cuando vemos a nivel de tecnologías campesinas o tecnologías progresivas, sí vemos que el rendimiento se eleva, ¿no? Mientras que el que utilizó 59 puntos de las tecnologías progresivas obtuvo un rendimiento de 704, el que utilizó 83%, su rendimiento en este caso sí creció. Este es el paquete tecnológico que recomienda el INIFAP en el municipio de Coexala. No Coexala, Coexala se encuentra en la Mixteca Baja, allá rumbo a Chautla de Tapia. Son productores de subsistencia cuyos rendimientos promedios andan alrededor de 800 kilogramos por hectárea, pero que el INIFAP propone la aplicación pues, de un paquete tecnológico radical que se caracteriza porque no considera dentro de este paquete ninguna tecnología campesina, ningún conocimiento campesino. Para el INIFAP, es decir, para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que es la institución que por decreto presidencial genera y transfiere tecnología agrícola, para el INIFAP no existen las tecnologías campesinas. ¿Cuáles son estas tecnologías campesinas? Nos referimos al uso de semilla criolla, nos referimos al uso de la asociación de cultivos, a la rotación de cultivos, a la aplicación de estiércol y a la aplicación de técnicas de conservación de suelos, que son técnicas de cultivo muy comunes entre los milperos de temporal. La otra cuestión que encontramos y que va a ser fundamental para diseñar nuestro modelo de intervención tecnológico es que existen milperos con productividad diferenciada. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cómo tenemos productores que con baja
con baja proporción de tecnología agrícola, con media y con alta. Pero aquí ya los productores fueron clasificados de acuerdo a su rendimiento. Y vean cómo los rendimientos sí son definitivamente muy distintos cuando los productores tienen baja productividad, cuando tienen media productividad y cuando tienen alta productividad. Insisto, aquí clasificamos a los productores de acuerdo a su productividad. Y entonces vemos que el comportamiento del uso de tecnologías modernas pues no tiene mucha variación entre los tres tipos de productores. En cambio, el uso de tecnologías campesinas representadas por el GED, sí, digamos, sí hay una diferenciación, aunque entre los de media productividad y los de alta, al parecer, son semejantes, pero el rendimiento ya no son semejantes, ¿no? Este prácticamente es el doble de lo que producen los milperos de baja productividad. Este es el paquete tecnológico que utilizan. Ay, perdón, me fui para atrás. Este es el paquete tecnológico que utilizan los productores, los milperos de Coexala. Vean cómo es muy distinto a lo que propone el INMIPAC. Tenemos aquí conservación de suelos y prácticamente un promedio de 27% de productores llevó a cabo conservación de suelos. Tenemos el uso de semilla criolla, prácticamente el 98%, casi todos los productores sembraron semilla criolla. Tenemos la densidad de plantas, la asociación de cultivos, donde el 99% de los productores llevó a cabo esta práctica, la asociación con calabaza, la rotación de cultivos, la aplicación de estiércol, en fin. Entonces veamos cómo en este paquete tecnológico, que es el patrón tecnológico real que utilizan los productores en Coexala, en efecto aquí se lleva a cabo un diálogo de saberes, ¿sí? Aquí se combinan técnicas campesinas como son la conservación de suelos, como es la semilla criolla, como es la asociación de cultivos, la asociación, la rotación de cultivos y la aplicación de estiércol, con tecnologías modernas, ¿no? Tenemos como tecnología moderna, tenemos el fertilizante, que lo utilizaron en promedio el 93% de los productores. Los herbicidas los utilizaron el 19% y el insecticida el 11%. Pero ese es el paquete tecnológico que utilizaron los productores eficientes. Este es nuestro patrón tecnológico de los milperos eficientes que nos interesa a nosotros recuperar para poder transferirlo a los productores menos eficientes y para poder optimizar este patrón tecnológico de los productores eficientes. Y aquí la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el diálogo de saberes origina mayor productividad? Entonces, bueno, tenemos una característica que promueven las tecnologías campesinas, que es la biomimesis. ¿Qué significa este concepto? Bueno, significa que el campesino promueve prácticas agrícolas que imitan la estructura vegetacional y la estructura funcional de los ecosistemas naturales. A eso se refiere la biomimesis, que se va a expresar en una biodiversidad funcional, ¿sí? Con tecnologías modernas lo que proponen es la siembra de monocultivos. Ahí no se puede dar, ahí no puede surgir ningún tipo de biodiversidad. Aquí sí, porque aquí sembramos de entrada, sembramos maíz, frijol, calabaza, algunos productores siembran picante, otros le avientan jamaica, incluso algunos siembran melón, y muchos de ellos en su propia parcela, por ejemplo, siembran el cempasúchil. Cempasúchil es una planta que está muy ligada con la parte de la cosmovisión campesina y que normalmente, bueno, en Jolalpan, que es donde tengo ahorita el faro agroecológico, lo utilizan para que el 27 de septiembre lleven a cabo la floración de su milpa, es decir, el agradecimiento a Dios por haber tenido una buena cosecha. Esa es una parte que está ligada, pero el cempasúchil está demostrado que tiene efectos alelopáticos porque
suelta una sustancia que inhibe que se acerquen plagas de los cultivos de la milpa. Entonces hay toda una interacción, hay toda una complementariedad entre esas tecnologías campesinas, ¿no? Pero también tenemos algunas tecnologías modernas, como vamos a demostrar después, que se complementan con las tecnologías campesinas. De ahí es que estemos hablando del diálogo de saber. Sin embargo, otras tecnologías modernas destruyen las tecnologías campesinas. Es decir, las tecnologías modernas, a diferencia de las tecnologías campesinas, tienen un comportamiento contradictorio. Algunas se complementan con las tecnologías campesinas y otras las destruyen. Y entonces tenemos que de esta biodiversidad funcional, lo que va a suceder es que va a haber una interacción entre los componentes de la milpa, entre todos los componentes de la milpa. Estas se van a traducir en sinergias y esto se va a traducir en una mayor eficiencia relativa de la tierra, en una mayor eficiencia energética, en una mayor resiliencia y en una mayor sostenibilidad. La milpa tiene 6.000 años de existencia. Díganme si esta milpa no es sostenible. ¿De dónde le nace esta sostenibilidad? Le nace de esta biodiversidad funcional, insisto, que no se puede presentar en los cultivos. Tenemos entonces que la milpa, como los ecosistemas naturales, consta de varios pisos de plantas. Tenemos plantas pequeñas, tenemos plantas más grandes y tenemos el maíz, que es la planta más grande, ¿no? Yo tomé la altura de este faro agroecológico que sembré, y ahí alcanzó una altura de 360 centímetros, 3.6 metros. Y entonces nos encontramos, y esto tiene que ver con la eficiencia energética, nos encontramos que en la milpa coexisten plantas C4 y C3. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una planta C4 y una planta C3? En que la planta C4 requiere de mayor intensidad de energía luminosa. Y la energía luminosa es fundamental para las plantas porque a partir de esta llevan a cabo la fotosíntesis y es como transforman las sustancias, los minerales, las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Si no hay sol, si no hay energía radiante, no hay esa transformación, no hay la construcción de azúcares. Y entonces, el que coexistan estos dos tipos de plantas, pues significa que no establezcan competencias por los rayos solares. Y significa, a final de cuentas, que todos tienen la cantidad de energía solar para llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. Pero en la asociación normalmente va incorporada una leguminosa, sea frijol, sea chícharo, sea haba. Y las leguminosas tienen la facultad de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, la literatura nos reporta que el nitrógeno que se llega a fijar por la función que lleva a cabo el frijol se puede fijar hasta 60 kilogramos de nitrógeno puro, que si lo transformamos, por ejemplo, a kilogramos de urea, casi son 150 kilogramos de urea, es decir, 3 bultos de urea. El precio de mercado, estamos hablando del precio de este ciclo, fue de 400 pesos por bulto, más o menos 1.000 pesos. Es lo que nos regala el frijol en asociación con el maíz. Y la calabaza tiene funciones extraordinarias en la milpa. Primero, con su amplio follaje y hábito rastrero, resguarda el suelo de la erosión. Es decir, si cae un aguacero muy torrencial, lo que va a hacer es que las gotas primero van a golpear a las hojas de la calabaza y ya de ahí van a caer de manera lenta, y eso va a hacer que penetren más humedad al suelo. Entonces, por eso promueven la filtración y la conservación del agua, pero también obstaculiza la evaporación del agua y el crecimiento de arbences, sobre todo en la etapa cuando pueden establecer competencias con el maíz. Pero la gran cantidad,
los tres cultivos, a final de cuentas, ocasionan una biodiversidad y un hábitat para que haya mayor fauna arriba del suelo. Y si hay mayor fauna, la posibilidad de que se creen redes tróficas es muy alta. Y si se crean redes tróficas, puede existir la plaga del maíz, del frijol o de la calabaza, pero esas plagas también tienen sus enemigos naturales, de tal manera que no pueden actuar como tales, sino que crean lo que sería la cadena alimenticia o la cadena trófica. Y abajo del suelo, bueno, toda esa biodiversidad, a final de cuentas, se va a enterrar al suelo, y eso va a dar eso va a promover una mayor cantidad de microorganismos que son descomponedores, que son degradadores de la materia orgánica, y que por eso nos explica cómo la milpa va reciclando sus propios nutrientes. Aquí está la calabaza, es una foto de la calabaza. Si ustedes pueden ver en esta etapa que fue tomada 2 meses después de haber sido sembrada esta parcela, que se sembró el 23 de junio, prácticamente no existe ninguna arvencia abajo del suelo. ¿Sí? Esta gran cantidad de diversidad, de biodiversidad que se encuentra aquí, prácticamente nos impidió tomar los datos de la parcela. Este es el nódulo con la fijación de nitrógeno, en la raíz del frijol. Aquí el domicilio, el tipo de frijol que siembra es el frijol chino. Pero este es el nódulo, es aquí donde se contiene el nitrógeno. Bueno, este es el dueño de la parcela donde estoy trabajando. Podemos transferir, es viable transferir el patrón tecnológico de los milperos eficientes. Nosotros decimos que sí es viable. ¿Por qué? Porque ostentan condiciones de vida y manejo de milpa que son similares. Si ustedes recuerdan el patrón tecnológico de los milperos de acuerdo a su productividad, todos conocen el manejo de la milpa. La diferencia probablemente tenga que ver en que unos siembran más el frijol asociado con el maíz, siembran más calabaza, siembran más leguminosas, pero todos lo conocen. Todos son minifundistas extremos. No tienen arriba de 5 hectáreas. Sus gastos promedios son muy bajos y están fuertemente subsidiados por la remesa. De cada peso que gastaron en 2009 los milperos de Coexala, 49 centavos tenían un origen de las remesas. Y el patrón tecnológico de los milperos eficientes, a diferencia del patrón tecnológico del INIFAP, este requiere menos recursos económicos, es más barato, aunque exige más fuerza de trabajo. Si nosotros transferimos el patrón tecnológico de los milperos eficientes a los de bajo y medio, el rendimiento crecería al menos el 50% a partir del 6º año. Es decir, más o menos habría un crecimiento de 8% anual, muy lejos del 0.82 que se ha obtenido como crecimiento del rendimiento después de 35 años de estar aplicando los patrones tecnológicos que tienen sus raíces en la Revolución Verde. ¿Por qué se da este crecimiento? Por la sencilla razón de que ese patrón promueve un manejo más eficiente de los recursos humanos y naturales. Aquí hay una bibliografía que hemos encontrado, cómo estos autores también, al evaluar 40 proyectos de 20 países africanos, vieron que en 10 años el rendimiento medio se multiplicó por 2.3. Es decir, creció en 213%. El movimiento campesino aumentó los rendimientos de maíz de media tonelada a 3 en parcelas de Vicente Guerrero Españita Tlaxcala. Aquí lo tenemos aquí junto a ese. Y nosotros lo que encontramos en 2015 es que cuando sembramos el maíz en policultivo, obtuvimos 2.599.2 kilogramos de maíz, y cuando lo sembramos en monocultivo, 482.5. Además, en el policultivo, cosechamos
cosechamos 68.6 kilogramos de frijol y 48.5 de semilla de calabaza. Claro, estos rendimientos nosotros los explicamos porque el año pasado fue un año muy seco. Ahí en Jolalpan hubo 7 semanas de sequía y aún así la milpa se recuperó de ese siniestro y dio un rendimiento pues muy bueno, ¿no? A eso se le llama precisamente la resiliencia, que los policultivos tienen mayor posibilidad de recuperarse ante un siniestro climatológico. Esos son los resultados que nosotros obtuvimos.